el título de hoy es la parábola de la semilla de mostaza. Al Señor Jesús, hermano, le encantaba hablar acerca de esta pequeña semilla. Su nombre es semilla de mostaza, porque trae varias enseñanzas este pequeño granito que se les está compartiendo. Una semilla de mostaza, hermano, representa cosas muy grandes. Representa un comienzo diminuto del tamaño de esa semilla, pero también representa que después se convertirá en algo que es bastante grande. El Señor Jesús, hermano, enseñó la parábola de la semilla de mostaza como un recordatorio para que no nos desalentemos por los principios lentos o pequeños que podamos tener, hermano. A Dios le gusta empezar con lo que parece ser imposible. Y yo pienso, hermano, que la vida de Noé puede ser una representación de la semilla de mostaza. Porque si usted recordará, de una idea que tal vez para en ese tiempo era imposible, que pudiera llover y que pudieran construir un arca tan enorme, de una manera que podía parecer imposible, hermano, Noé creyó, obedeció y logró acabar el arca. También podemos ver la representación de esta semilla a través de la vida de David, ¿verdad? Porque si usted recordará, cuando luchó con Goliat, David era una persona pequeñita y Goliat era un gigante que ya tenía experiencia en combate. Si recordamos, hermano, el ejército de Gedeón, con 300 hombres, algo pequeñito, venció a los madianitas, que eran 135,000 soldados. Entonces a Dios le encanta esos pequeños comienzos porque nos trae una gran enseñanza a través de todo esto. Así es como a Dios le encanta hacerlo. Toma lo que parece ser un momento intrascendente, hermano, y lo vuelve en algo grande, en algo maravilloso. ¿Esta semilla ya la tenemos todos? ¿Qué tan pequeña es? ¿La podemos perder si hubiera pasado una solamente? Se nos puede caer y no lo encontramos, ¿verdad? Es hasta más pequeña que un arete. Esta semilla, hermano, es la más pequeña de todas, pero cuando crece se vuelve la más grande de todas las hortalizas, de manera, hermano, que aún las aves vienen a este árbol y forman ahí sus nidos. Mire, traigo una imagen, la siguiente diapositiva, Anita, por favor. En esta imagen, hermano, es el tamaño de este árbol de mostaza. De esa semilla que usted tiene en sus manos, surge este árbol tan hermoso que podemos ver. Vemos que es algo bastante grande, bastante frondoso, un tronco bastante grueso, y todo eso brota de esa pequeña semilla que se le acaba de compartir, hermano. De esa semilla llega a ser este árbol tan grande, tan hermoso, y quiero hablarles un poquito acerca de él, algunos datos curiosos que puede encontrar, hermano. El árbol de mostaza crece en ambientes diversos. Puede tolerar un ambiente tan seco que reciba menos de 200 milímetros de lluvia al año, y eso quiere decir que son 200 litros de agua al año. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que una persona gasta 100 litros de agua diario. Es un promedio, hay algunos que gastan menos, hay algunos que pueden gastar más, pero es un promedio. Una persona gasta 100 litros de agua diarios. Lo que quiere decir, hermano, que si nosotros en 2 días gastamos 200 litros de agua, este árbol tan hermoso puede sobrevivir con esos mismos 200 litros de agua durante todo un año. Tolera suelos bastante salinos, hermano, como también puede crecer en arena o suelos no salinos. Se adapta al terreno. Se puede encontrar en lugares bastante húmedos, como también en zonas muy áridas, en valles o igual en dunas. En este árbol, hermano, que es nativo de Israel, por eso era tan famoso en estos momentos donde nos narra la palabra, también se daba en Irán, en India, Libia, Suráfrica, Somalia y otros países de África, y del Medio Oriente. El árbol de mostaza, hermano, ponga mucha atención en esta palabra, es de lento crecimiento. Tarda mucho en que pueda crecer de esta manera. Y la semilla de la cual crece es tan pequeña que si la tiene en sus manos, necesitamos 3,400 semillas de estas para formar 1 kilo. Las hojas, hermano, de este árbol, cuando tienen un alto contenido de agua, entre el 15% y el 36%, sirven de alimento para los animales, como son los camellos, como lo son las ovejas y también lo son los chivos. Incluso, hermanos, se dice que incrementa la cantidad de leche que produce las vacas. Estas hojas, hermano, también son comestibles para nosotros los seres humanos, porque sus hojas, hermanos, se usan para hacer ensaladas. ¿A cuánto les gustan las ensaladas? Sí es. Estas hojas se pueden utilizar para las ensaladas.
y también para preparar una famosa salsa. De tan pequeño grano, hermano, proviene todo esto. Y es maravilloso la enseñanza que nos puede traer este granito, y lo vamos a ver. El significado, hermano, de este símbolo que utilizó el Señor Jesucristo es que de algo tan pequeño puede tomar algo bastante grande, puede hacerse algo bastante grande. El Señor Jesús, hermano, lo utilizó en los evangelios de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas. Y la utilizó con un propósito, para referirse al reino de Dios, igual para referirse a la fe. Así que primero vamos a hablar un poco acerca de la fe, qué es lo que nos enseña este granito acerca de la fe. Me acompañaría por favor a Mateo 17, Mateo capítulo 17. Aquí lo que vamos a leer, hermano, es un milagro que acontece inmediatamente después de que el Señor Jesús está con sus 3 discípulos en el monte de la transfiguración. Ahí los discípulos habían visto al Señor Jesús hablar con Elías y con Moisés. Ellos estaban maravillados y habían visto sus vestiduras blancas y resplandecientes. Han mirado el rostro de nuestro Dios que resplandece como el sol. Han escuchado la voz de Dios y Pedro se le ha ocurrido decir: Señor, es bueno que estemos aquí nosotros. Nos encanta estar aquí viendo todas estas maravillas. Quizás los discípulos, hermano, les hubiera encantado quedarse en ese monte para contemplar la gloria de Dios, para contemplar las maravillas que estaban viendo. Pero Dios tenía otro propósito para ellos. Y es ahí donde vamos a leer Mateo 17, versículo 14 hasta el 16. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura alternada. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, 15: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar los discípulos. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Hasta ahí nos vamos a quedar. El padre, hermano, se acercó al Señor para pedirle ayuda y le explica la condición de su hijo. Dice que era lunático, y esta palabra, hermano, de lunático hace referencia a una persona que tiene problemas mentales, pero en ciertas ocasiones tiene momentos igual de lucidez. Así, con esta palabra, hermano, se le llama a los que tienen problemas mentales, de conducta erráticas y violentas. En la antigua Grecia, mi hermano, y entre los romanos se les llamaba lunáticos a aquellas personas que sufrían ataques de epilepsia. Pues las personas, hermano, que eran llamadas de esta manera presentaban los síntomas de convulsiones, pérdida de conciencia, igual crisis agudas. Esos ataques, hermano, y cambios repentinos de conducta de las personas se atribuían a la luna y a sus constantes cambios de fase. De tal manera, hermano, que decían que la luz de la luna volvía locas a las personas. En especial cuando la luna estaba completamente en el cielo, o sea, cuando se representaba la luna llena, ahí era el momento en que las personas se volvían de esta manera, se volvían locas. Observemos, hermano, que esto es lo que el Padre le está narrando al Señor Jesús, le está contando la condición de su hijo. Pero en realidad el joven no tenía este problema, era lo que creía el Padre, pero no era el problema. Miren, vayamos a Lucas capítulo 9, porque ahí nos narra más exactamente lo que estaba pasando en este lugar, en este momento. Lucas 9, versículo 38 al 43. Dice: he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, este es el padre de este joven, diciendo: maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y la sacude con violencia y la hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, ¿pero qué? No pudieron. Los discípulos no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traerme a tu hijo para acá. Y mientras se acercaba el muchacho, dice que el demonio se arribó. Entonces no era que era lunático, que la luna le afectaba, sino que había un demonio en él y le derribó y le sacudió con violencia.
Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de nuestro Dios. Los discípulos no pudieron hacerlo. No pudieron con esta encomienda que se les había dado. Yo me imagino esta escena, mi hermano, con algunos susurros entre ellos, ¿verdad? Mientras 3 discípulos estaban abajo, los demás se habían quedado en la parte de abajo del monte, y ahí fue donde yo supongo que se juntó toda la gente a que oraran por ellos, a que se les predicara la palabra. Y yo supongo que en esos momentos, hermano, los discípulos estaban, pues vas, te toca a ti orar por ese joven. Te toca a ti, vas, te toca. Yo ya oré hace rato, yo ya llevo 3, yo ya llevo 5, tú no has hecho nada. Y el otro respondía, no, este es un caso muy difícil, mejor dile a tal, que ese sí es potente en la oración y alza la voz. Y a ese discípulo que le decían, ¿verdad? Tal vez decía, yo sí puedo, iba a orar por este joven, y con la voz más gruesa que tenía, más imponente, con toda la fuerza, comenzaba a orar por este joven y no pasaba nada, ¿verdad? Y le metía más fuerza y no pasaba nada, y le metía más fuerza y no pasaba nada. Y los demás podrían seguir susurrando, ¿verdad? No, pues no pudo tal. Vas, te toca a ti, o entre todos hay que echarle un montón. Y no pasaba nada, hermano. Los discípulos estaban orando y no pasaba nada con este joven. Porque tenían desconfianza, porque sabían que con este caso no se podía, que no iban a poder ellos. Seguimos leyendo en Mateo 17, versículo 14. Seguimos en la misma situación. Y dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Ya vimos los síntomas que tenía el muchacho, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo para acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Nosotros estuvimos intentando, pasó tal, entre todos echamos un montón y no, ¿por qué no se pudo, Señor? Y el Señor le contestó, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Los discípulos habían recibido el poder para poder arrojar los demonios, como también para poder curar a los enfermos. Ellos tenían el poder y la autoridad para hacerlo. Podrían sentirse perfectamente habilitados para hacer esa tarea, porque de hecho, hermanos, fueron enviados en misión con ese poder y con ese mismo objetivo. Pero en esta ocasión fracasaron. Aquí lo vemos. ¿Por qué fue que fracasaron? Usted dígame. Por la falta de fe, por la poca fe que tuvieron. Por esa poca fe, hermano, fue que no lograron hacer este milagro los discípulos. Y les dio una gran lección a través de esta situación del Señor. De aquí, hermano, sale la frase que dice, la fe puede mover montañas. Pero los discípulos, hermano, no movían ni un bultito de tierra, ni un bultito de cemento, podían mover ellos con esa fe que se cargaban. La desconfianza, hermano, es nuestro enemigo. Porque nos pone del lado de la desconfianza, nos hace creer que no vamos a poder hacer las cosas. A través de la desconfianza, hermano, le estamos dando la victoria al enemigo. Y la desconfianza, hermano, déjame decirte que muchas veces cancela las promesas de Dios. Porque no te hace creer lo que Dios te ha dicho a ti. Y la desconfianza cancela las promesas de Dios, todo aquello que el Señor nos ha dicho. La definición de fe que todos conocemos y que vemos en la palabra de Dios es que la fe es la certeza, es la confianza de lo que esperamos. Aunque no lo vemos, es la confianza de lo que vamos a lograr, de lo que estamos esperando. Es la convicción, la seguridad de lo que no se puede ver. Todos tenemos una medida de fe, hermano, y creemos de maneras distintas. Tenemos una fe distinta cada uno, pero todos tenemos una medida de fe. Pero aunque sea del tamaño de la semilla de mostaza, toma la semilla que se te ha dado, ve el tamaño que es. A ver si yo dije que se podía perder. Es bastante pequeño. Aunque tuviéramos
esta medida de fe tan pequeña podemos lograr grandes cosas, hermano. El problema es que muchas veces nos cuesta trabajo convencernos de que vamos a materializar algo cuando no lo podemos ver, y comienzan las preguntas de desconfianza, ¿verdad? ¿En verdad lo lograré? ¿Voy a poder contra esto? ¿Lo estaré haciendo bien? Yo me imagino la oración de los discípulos en ese momento, y mientras oraban y no pasaba nada, tal vez estaban, híjole, me está faltando algo, híjole, ¿lo estaré haciendo bien? El Señor, hermano, a todas las situaciones dará la salida. En todas las situaciones va a dar la salida. Y la fe, hermano, evidencia una profunda relación que tenemos con Dios, pero que no se logra solamente por nuestro deseo o por nuestro esfuerzo que podamos tener físico, sino es más una forma de vida, una comunión que podamos tener. Por eso dice al final de este pasaje que este género solo sale ¿con qué? Oraciones. Y para orar y para ayunar, ¿qué se necesita? Estar en fiestas, estar en ambientes que no son agradables delante de Dios. Se necesita estar en comunión, y a través de la comunión es la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra de Dios. Así es como va a ir creciendo cada vez más nuestra fe. Mientras más apegados a la santidad, más fe vamos a poder tener. Aunque seguramente, hermano, nosotros podemos considerar que nuestra fe puede ser pequeña. Y nuevamente te digo, voltea a ver ese granito. ¿Alguien ya lo perdió? Ya lo encontró. Ok, bueno. Muy bien. Usted vio ese granito, es bastante pequeño. Y mire, hermano, recordemos lo que pasó en Lucas capítulo 7. Vamos para allá. Lucas 7, vamos a leer versículos 1 al 10. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, ¿estaba qué? Estaba enfermo, y estaba a tal grado que estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y que salvase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, de que no vayas a mi casa, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo ¿qué? Será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vemos un ejemplo bastante claro de lo que podemos llamar fe. Aunque el centurión no tenía a su siervo de frente para que el Señor Jesús pudiera orar por él, para que pudiera poner las manos, el centurión tuvo la fe para que pudiera ser sano. La sincera convicción, hermano, de este centurión valió la curación de su criado, hermano. Y no tenemos más información acerca de este centurión. No sabemos de dónde vino, no sabemos por qué confió tanto en el Señor, de dónde salió tanta fe, tanta confianza en el Señor, de dónde sacó esa confianza en Él. No sabemos nada de eso. Pero lo que nos deja ver, hermano, es que conocía lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Conocía el poder que podía salir de Él. Y eso le ayudó, hermano, para creer, aunque sea un poco. Aunque sea como ese granito de mostaza que tú tienes en tus manos, con esa fe le valió para que su discípulo fuera sano. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿para la sanidad se necesita una medida de fe? ¿Para liberar a una persona se necesita una medida de fe? ¿Para perdonar a una persona se necesita una medida de fe? Vamos a Lucas, nos habla de la misma manera de la fe comparada con la semilla de mostaza. Lucas 17.
Vamos a leer versículos 3 al 6. Ahora sí traigo bastantes citas, hermano, porque quiero respaldar todo esto que estoy diciendo. Lucas 17 dice, versículo 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, entonces repréndele. Y si se arrepintiere, entonces perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. Dice el 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, que era un árbol bastante grande, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Ese es el reto, hermano, que el Señor Jesús le había puesto a sus discípulos. Y ese es el reto, hermano, que el Señor Jesús nos pone a cada uno de nosotros también. No hay otra opción. Cuando las personas, hermano, que te ofendieron, se arrepienten, es nuestro deber perdonarle. Es nuestro deber poder perdonarle. Muchos podríamos decir sinceramente, ¿no? Híjole, Señor, también a nosotros aumentanos la fe, porque ese vecino la verdad no lo trago, porque esa persona la verdad no, Señor, aumentanos la fe. Y eso, hermano, quiere decir que aunque sea un poco de fe, pero no la estaban ocupando ellos. Aunque tuvieran los discípulos un poquito de fe, no la estaban ejerciendo, no estaban poniéndola por obra. Los apóstoles, hermano, comprenden la dificultad, la grande dificultad que es perdonar y hacerlo de todo corazón. Y más todavía, hermano, si la ofensa se ha repetido 7 veces, y no solamente en una semana, sino 7 veces en un solo día. ¿A alguien le ha pasado eso? Pero ¿sabes qué tenemos que hacer y qué nos enseña la palabra, hermano? Que debemos de perdonar de todo corazón. Debemos de poner fe en eso para que podamos perdonar, hermano, porque el Señor lo hace con nosotros. El Señor nos pone el ejemplo en todo aspecto de la vida. El Señor nos pone el ejemplo. Dice la palabra que Él sufrió todo lo que nosotros podíamos sufrir para que Él nos pudiera entender. El Señor nos perdona una y otra vez, y no solamente a través de las semanas, sino también todos los días, y muchas veces. Nos enojamos en el trabajo, ¿sí o no? Nos enojamos en la escuela, nos enojamos en el mercado, nos enojamos en la casa, nos enojamos en la calle, en el tráfico. Muchas veces pecamos deseando cosas materiales, codiciando bastantes cosas. Y lo más común, hermano, mentimos. Tal vez no son mentiras tan fuertes, pero la típica de, ¿qué cree, jefe? Que me duele la cabeza y la verdad no voy a ir al trabajo. Y en realidad te vas a ir a otro lado, ¿no? O el famoso, ya estoy saliendo de la casa. ¿Alguien lo ha aplicado? Ya estoy saliendo de la casa, ya estoy aquí a 2 minutos. Y en realidad apenas te estás despertando o apenas te estás bañando. Apenas, hermano, conocí a una persona que fue la más sinvergüenza que he conocido en toda mi vida. Lo recogí, le empezaron a marcar miles de llamadas, en serio, 20 llamadas. Y cuando contestaba decía, no, ya estoy aquí a la vuelta, ya estoy por llegar. Y en realidad estamos como a 1:30. Y estaba diciendo, ya estoy, no me cuelgues aquí, ya estoy a la vuelta. Y estamos a 1:30 todavía del trayecto. Eso es ser sinvergüenza. A pesar, hermano, de cómo somos cada uno de nosotros, a pesar de las cosas que nosotros podamos hacer, el Señor nos perdona una y otra vez, sin importar lo que hagamos, hermano. ¿Por qué tú y yo no podemos hacerlo? El secreto de todo esto, hermano, es tener fe, como esa semilla de mostaza que te acaba de mostrar. Con una pequeña pizca de fe, podemos lograr grandes cosas, hermano. Solo se necesita una poca de fe aplicada para poder hacerlo. Y ahora, hermano, ya hemos hablado de la fe, pero vamos a hablar ahora de la otra parte, que es el reino de Dios comparado con esta semilla que les he dado. Vamos para Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Vamos a leer primero versículo 30. ¿Lo tenemos? Todavía no, ¿verdad? Marcos 4, versículo 30. Le doy lectura yo. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la podremos comparar? Todo el tiempo, hermano, que el Señor Jesús estuvo en la tierra, lo que ocupaba su atención era establecer el reino de Dios aquí en la tierra. A su público, a aquellos que le escuchaban, a aquellos que le seguían, que querían saber más,
también les encantaba la idea, hermano, de que el reino se pudiera establecer en la tierra. Pero ellos tenían una idea totalmente distinta. Cuando pensaban en la palabra reino, estaban pensando en los días de Samuel. Usted recordará cuando Israel había dicho: danos un rey. Queremos ser como las demás naciones. Y cuando Dios les dio un rey, ¿qué fue lo que pasó? Les costó bastante caro. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer Lucas 19:11? Josué, Lucas 19:11, para que veamos un poco más acerca de esto del reino. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Lo que resaltamos ahí, gracias, es que el pueblo quería escuchar las enseñanzas, las parábolas del Señor Jesús, pero decía que ellos creían que el reino, ¿qué?, se iba a establecer en cualquier momento, que mientras el Señor Jesús predicaba la palabra, iba a suceder algo grandioso y el reino se iba a establecer. Cuando los discípulos, hermano, pensaban en el rey que podría venir, pensaban que ese rey vendría a derrocar, a destrozar al César romano, pensaban que acabaría con todo el dolor, con todo el sufrimiento. Así creían, hermano, que vendría el reino de Dios y que se iba a manifestar en cualquier momento mientras estaba el Señor predicando. Como el Señor Jesús, hermano, ya había venido, se figuraba que no pasaría mucho tiempo para que todo esto pasara. El Señor Jesús, hermano, pasó 3 años tratando de ayudarle a los discípulos y a la gente que le seguía para hacer la transición de un entendimiento terrenal a un entendimiento más espiritual de lo que se podía referir establecer el reino de Dios. Es como si en estos momentos, hermano, tú y yo predicáramos que se va a establecer el reino de Dios y toda la gente pensara, hermano, que López Obrador va a salir del gobierno, que la cuarta transformación se va a terminar, que el rey que viene va a acabar con la corrupción, va a acabar con todos esos políticos corruptos y entonces ese rey va a gobernar y va a traer paz al mundo. Eso es lo que ellos pensaban. Pero como dice la palabra, hermano, la lucha no es contra carne ni sangre. El reino de Dios, hermano, se establece de una forma espiritual. No en un espacio, en un lugar o un espacio específico, porque Dios no está limitado físicamente, porque Dios reina sobre todo lo que existe, sobre todo lo que tú y yo podemos ver. Así que cuando el Señor, hermano, usó la palabra reino, tuvo que considerar el punto de vista de todos los que le estaban rodeando, de todos los que le escuchaban. Yo creo, hermano, que cada vez que el Señor realizaba un milagro, estaban los mismos discípulos echando un vistazo y abriendo un ojito para ver si los soldados ya habían desaparecido, si ya les había caído fuego del cielo, ¿verdad? Y pensando, no falta mucho para que estos que nos están vigilando, para estos que siempre nos molestan, para estos corruptos, desaparezcan por completo y venga el rey a gobernar. Porque esperaban, hermano, el día cuando los soldados romanos y gobernadores se vieran obligados a empacar sus cositas y a irse. Y entonces ahora sí reinara alguien físicamente. Para ellos, hermano, el Hijo del Hombre era una figura tipo Dios, que vendría con poder, que vendría con gran carisma, que vendría con algún conocimiento militar, con genio militar, y todo lo demás que demostrara fuerza y poder para poder gobernar la nación. Recordemos, hermano, que el comienzo de la predicación del Señor Jesucristo era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca. ¿Y de qué manera el Señor decía que se había acercado? A través de su misión que tenía aquí en la tierra, que era predicar la palabra, que era compartir y sembrar esa semilla en cada uno de nosotros para que el reino se extendiera. Con la predicación, hermano, de las buenas nuevas, atraemos el reino a la tierra. Aceleramos el proceso de que el reino se establezca, mientras esperamos estar delante de nuestro Dios que está reinando en los cielos. Seguimos leyendo Marcos 4, versículo 31 y 32. Desde el 30 decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Y dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es lo que le mencionaba con la imagen. De tan pequeño grano
puede resultar un árbol bastante grande que dice que es el mayor entre todas las hortalizas. ¿Y qué es lo que buscan los pajaritos al estar en un árbol? Buscan sombra, buscan estar en gran altura para que no los puedan molestar. Y este árbol es lo necesario para ellos, hermano. La parábola es bastante corta, es bastante pequeña, y la semilla, hermano, encaja bastante bien con el tamaño de esta parábola. Encaja bastante bien, hermano, con la brevedad de esta parábola. Y aún, hermano, si nos ponemos a ver, los personajes son bastante pocos. ¿Qué personajes ustedes logran ver a través de esta parábola? ¿Alguien que pueda ver un personaje a través de esta parábola? La tierra. Está la tierra, ¿qué más? Aves. Las aves. Está el sembrador, que vendría siendo el Señor Jesús, y está la semilla de mostaza, que vemos que es el reino de Dios. Aún son muy pocos personajes. La parábola es bastante pequeña y la representación de la semilla de mostaza es bastante pequeña. Vea todos los símbolos que el Señor Jesús nos está mostrando a través de esta enseñanza. Porque a través de esta semilla, de este mensaje que el Señor Jesús nos está dando, es algo interesante porque es bastante amplio y está lleno de bastante enseñanza y de profundo significado, hermano. El Señor Jesús quería mostrar a través de sus seguidores, hermano, que un proceso ya había comenzado. Al decirles esta parábola, les estaba indicando que un proceso ya había comenzado. El reino de Dios, en verdad, realmente ya estaba entre ellos. Ya se estaba manifestando, aunque con sus ojos ellos no pudieran verlo. El reino de Dios ya se estaba manifestando. Era una realidad, hermano. La semilla estaba siendo plantada. En cada uno de los que se estaba predicando, la semilla estaba siendo plantada. Y el Señor Jesús, hermano, estaba dejando bien claro lo que sus discípulos debían de esperar. El punto esencial, hermano, de la parábola es el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado bastante grande. Entre el principio y el final, entre el presente, hermano, y el futuro del reino. La semilla del reino, sembrada por el Señor en el campo del mundo, hermano, a pesar de que es un comienzo pequeño, tendría finalmente un crecimiento bastante enorme. Y mira que es algo hermoso, porque acabamos de acabar un material bastante bueno que fue la historia de la iglesia de Cristo. Y a través de ello pudimos aprender de dónde viene todo. A través de ello podemos aprender cómo es que comenzó todo este movimiento y hasta dónde hemos llegado. Y es algo hermoso, hermano, porque el comienzo, si usted recuerda, fue bastante pequeño. La predicación, recuerda que era cara a cara, uno a uno. A quien se encontraba se le predicaba, no había campañas evangelísticas para predicar, sino era predicarle a aquellos que estaban que los rodeaban. El comienzo, hermano, podemos decir que fue pequeño y bastante difícil, bastante difícil. Veamos el circo romano, cómo se divertían con el sufrimiento de nosotros los cristianos. Pero si nos ponemos a pensar, hermano, de ese comienzo tan pequeño, vea hasta dónde hemos crecido. La semilla de mostaza, el reino de Dios, desde el principio fue sembrado, y vea cómo poco a poco, de lento crecimiento, como vemos que es el árbol de mostaza, estamos creciendo. Y tenemos fe, hermano, y creemos que esto será aún más grande. Comenzó, hermano, como la semilla de mostaza, de ese tamaño tan pequeño, y terminará, hermano, como el más grande de todas las hortalizas esto. Pero sabemos, hermano, que un árbol de mostaza no puede ser comparado con un cedro o un roble, que son bastante grandes, que son bastante hermosos. El símbolo que tiene el árbol de semilla de mostaza es que es bastante grande, que es de lento crecimiento y que sale de un pequeño grano. Pero los que le menciono como el cedro y un roble son bastante grandes, por mucho, son más hermosos. Y la enseñanza que trae esto, hermano, es que el Señor quiere que sepamos que el crecimiento de la iglesia, por visible que pueda ser, porque hay un avivamiento bastante grande, por mucho que pueda afectar la vida de las personas, nunca va a ser tan enorme y tan grandioso a los ojos de Dios. Eso quiere decir, hermano, que aunque tú y yo prediquemos la palabra, va a haber gente que no reciba, va a haber gente que en verdad no crea y ellos sean los que lamentablemente se queden. Incluso, hermanos, hay un despertamiento bastante grande, no a todo el mundo se salvará. Habrá gente, hermano, que no reciba la palabra del Señor. Y esta palabra, hermano, se puede tomar como una palabra profética. En ella, hermano, el Señor Jesús profetizaba varios principios importantes
que afectan a todos los que le seguimos. Cuando la palabra dice, hermano, si alguien quiere ser mi discípulo, entonces tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. O también cuando dice la palabra, el que quiere salvar su vida, entonces la perderá. Porque entonces estamos nosotros menguando, estamos dejando nuestra vida, estamos dejando nuestro tiempo para que Él crezca. ¿Alguien está entendiendo la palabra? Sí, amén. Cuando nosotros tratamos de tomar las cosas con nuestras propias manos, muchas veces, y la mayoría de veces, resulta mal, ¿verdad? Más bien tenemos que perder nuestra vida en Dios para que el Señor nos la devuelva en vida en abundancia. Por eso, hermano, toma sentido la frase que todos conocemos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si morimos, vamos a estar con el Señor. Y si vivimos es en Cristo. Entonces, de cualquier manera, estamos ganando, estamos con el Señor. Pablo escribió, hermano, en Romanos 8:28, no vaya para allá. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Alguien ama al Señor en este lugar? Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y mira, hermano, lo que nos deja ver este versículo es que no es tarea de nosotros que las cosas obren para bien. Tú y yo no tenemos que hacer nada para que las cosas obren para bien. Obviamente, estar en el camino del Señor. Pero el Señor se encarga de esa parte. De todo lo que nosotros podamos pasar, de todo lo que nosotros podamos vivir, obre para bien. Dios hace que todas las cosas, hermano, que nosotros pasamos puedan obrar para bien. Cuando estamos, hermano, en situaciones que se han convertido en una dificultad muy grande, que se han convertido en un caos, nuestra tendencia, hermano, como humanos, es ver cómo lo vamos a solucionar. ¿Qué solución le vamos a dar a ello? Y pensamos en cosas humanas. Cuando tenemos una deuda, ¿a quién recurrimos? A un préstamo, a un familiar que pueda prestarnos dinero. Vemos la opción de salir de ello, pero de una forma humana, de una forma que es en nuestras fuerzas. Para que todo resulte bien, hermano, pero las cosas muchas veces así empeoran. Haciéndola en nuestras fuerzas muchas veces empeoran. Y el Señor, hermano, actúa de manera que nosotros no podemos entender. Actúa de maneras que nosotros no podemos comprender muchas veces. La manera, hermano, del Señor Jesús de hacer las cosas es muy opuesto a lo que podemos aprender en el mundo. El Señor Jesús, hermano, escogió a pescadores y escogió a cobradores de impuestos como discípulos para que pudieran pensar que algo grande no iba a suceder a través de sus vidas. No había esperanza que a través de un pescador, que a través de un cobrador, que podrían llamarle corrupto, pudiera salir algo bueno, que pudiera crecer algo bueno. Oye, hermano, si ponemos atención, cuando empieza un evento cristiano, cuando empieza un concierto, ¿a quiénes ponen en la portada? A los que son más sonados, a los que están en tendencia, a los que tienen más reproducciones, a los que son más vistos. Al predicador que llama más la atención. ¿Para qué? Para poder llenar el evento, para que las cosas puedan salir bien según ellos. Desde que el Señor, hermano, escogió a pescadores y a cobradores de impuestos, Él estaba llamando a personas de quienes uno pensaría que no saldrían grandes cosas. Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que trabaje en la NASA? ¿O que trabaje en instalaciones de alto nivel como la Bolsa de Valores de Estados Unidos? ¿Habrá alguien aquí que podamos decir, ay, ese hermano ahorita viene, pero es bastante importante? Viene en su limusina y con sus escoltas. ¿Habrá alguien aquí que podamos decir que es millonario, que tiene empresas, que tiene grandes cosas por ofrecer, que tenga un cargo político importante, que se esté codeando con el presidente, con otros presidentes de otros países? Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros somos de alta alcurnia o de apellidos bastante reconocidos? Podemos decir, hermano, que somos personas normales. No todos, ¿verdad? Pero somos personas normales. Por así decirlo, hermano, somos el pueblo, pertenecemos al pueblo, ¿verdad? Somos comunes y corrientes. Porque de esta manera, hermano, nadie puede hacerse la idea de que por él va a crecer el reino. Nadie puede hacerse la idea, hermano, ni la ilusión de su importancia en este lugar. Todos somos iguales en este lugar, todos somos iguales. El Señor Jesús está hablando de un patrón que se repite, que se puede ver en toda la Biblia, hermano. Y como te lo mencioné al principio, a Dios le encanta empezar con pequeños comienzos, con cosas que tal vez la gente puede decir, no lo van a lograr, no van a poder hacerlo. Recordemos que Gedeón tenía
a 30,000 hombres. Y Dios le dijo, son demasiados. Quedaron reducidos a 300 y entonces Dios dijo, ahora sí podemos hacerlo. El más grande ejemplo, hermano, y lo que más me impacta de esta parábola, hermano, es que la siembra de una semilla de mostaza era exactamente lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra. Podríamos recordar bastantes historias, como se lo mencioné, Noé, David, Gedeón, todos los que le mencioné, pero el Señor Jesucristo, hermano, fue una semilla de mostaza plantada en la tierra. De haber nacido en un pesebre, hermano, junto a un establo, llegó a sentarse en su trono a la diestra del Padre. De un comienzo tan pequeño que podríamos decir que no había esperanza, llegó a triunfar. De una corona, hermano, de espinas, pasó a ser coronado como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. De la muerte, hermano, pasó a la resurrección. Mientras el enemigo, hermano, creía que ya había acabado con él, con el Señor Jesús, y se burlaba a la gente y decía, tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en 3 días. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Si eres tan poderoso, hazlo. Otros podrían decir, ¿verdad? Salvó a otros, sanó a otros, pero así mismo no puede salvarse. ¿Qué se espera de esta persona? ¿Qué se espera de él? Pues que se baje de la cruz, ¿verdad? Y así creeremos entonces que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. El enemigo, hermano, creyó que lo había derrotado, mientras el Señor podía decir consumado es. No cabe duda, hermano, que a nuestro Dios le encanta sorprendernos haciendo cosas que parecen ser imposibles, que no podemos imaginar, hermano. El Señor hace esas cosas para impresionarnos. Por eso, hermano, el profeta Isaías dijo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Creció en su presencia como un vástago tierno, como una pequeña rama, como una pequeña raíz, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. O sea, no se esperaba algo. Le mencionaba que ellos esperaban el reino de Dios. ¿Y qué esperaban? Alguien que viniera fuerte, grande, imponente. Alguien que tuviera poder militar. ¿Cómo viene el Señor? No había belleza, no había majestad. Su aspecto no era atractivo. Y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Qué quiere decir? Que alguien lo veía y no lo deseaba. Si él hubiera estado gobernando, la gente no hubiera creído en él. Necesitaban a alguien ellos que pudiera imponer. Y el Señor Jesús no era deseable a los ojos de ellos. De ser alguien, hermano, que muchos no creyeron en él, que su apariencia no lo hacía deseable, pasó a ser el más hermoso de los hijos de los hombres. Por eso ahora, hermano, todos le deseamos y le amamos con todo nuestro corazón. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y mire, hermano, acompáñenme a Hechos capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra que lo que ellos no querían, los que ellos habían reprobado, por vosotros los edificadores, la cual ahora ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Lo que había sido reprobado ahora está aprobado, hermano. La parábola, hermano, no solo sirve para describir la increíble expansión del reino de Dios, sino que también, hermano, puede ilustrarnos que la semilla de la salvación está plantada en cada uno de nosotros, hermano. Que Dios pretende convertir un árbol hermoso y fructífero a través de tu vida. Lucas 17:21, no vaya para allá, dice: el reino de Dios está entre ustedes. ¿Entre quiénes? Entre nosotros, los que nos encontramos en este lugar. El reino de Dios no está construido con ladrillo, con grava, arena, cemento, sino el reino de Dios está hecho de corazones humanos, está hecho de cuerpos que estamos aquí presentes. Representamos el reino de Dios, hermano. El apóstol Pablo, hermano, escribió algo similar. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cómo es el barro? Es frágil, se cae y se rompe. Y tenemos un tesoro dentro. Tenemos algo poderoso, tenemos algo grande dentro de nosotros. Lo tenemos en vasos de barro.
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, en dificultades, mas no desesperados, porque tenemos nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso. El reino de Dios, hermano, lo portamos tú y yo, recuérdalo siempre. Si pudieran ir pasando mis hermanos, por favor. De todo lo que he hablado, hermano, lo que aprendemos en esta parábola, hermano, es cómo Dios puede tomar a la persona más menospreciada y convertirla en un instrumento útil para el Señor. Recordemos que el Señor es nuestro alfarero. Nosotros somos el barro. No importa qué seamos, qué tengamos, el Señor nos toma en sus manos y entonces nos moldea a la imagen que Él lo desea. Como lo vemos con la vida de Pablo, hermano, ¿verdad? Después de perseguir a la iglesia, después de señalar a la iglesia, después, ¿qué pasó a ser? Un gran predicador. Alguien que dio la vida por la iglesia. De estar siguiendo a la iglesia, pasó a dar la vida por la iglesia. Dicho de otra manera, hermano, personas que han sido rechazadas muchas veces logran llamar la atención de Dios. El Señor Jesús enseñó la parábola de la semilla de mostaza como un recordatorio para que no nos desalentemos por los principios lentos o pequeños. Tal vez el crecimiento de embajadores creamos que ha sido pequeño y lento también, pero en realidad, hermano, será grande. El Señor Jesús ha sembrado la semilla de mostaza en esta iglesia. El Señor Jesús ha puesto esa semilla de mostaza y la iglesia está fructificando. Aunque es un proceso tardado, aunque es un proceso lento, creamos, hermano, que esta iglesia va a llegar a donde no lo imaginamos. En realidad va a ser bastante grande. Se han logrado bastantes cosas, pero aún falta mucho por hacer, hermano, mucho por hacer. Y el Señor, hermano, nos llama a tener fe para poder lograrlo y que Él sea reconocido y exaltado, hermano. Dios no espera que tengamos una fe perfecta, que tengamos una fe bastante grande cada uno de nosotros. Lo que el Señor espera, hermano, es que tengamos fe en un Dios grande y perfecto, en que creamos que Él puede hacer las cosas, y conforme hay una relación íntima de cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesús, entonces cada vez más va a crecer nuestra fe, cada vez más va a aumentar. Por eso, hermano, uno de los requisitos del plan de salvación es confesar que yo creo que el Señor es mi Salvador. ¿Por qué? Porque reconocemos que Él es todo para nosotros, porque sin fe, hermano, dice la palabra que es imposible agradar a Dios, y al confesarlo con nuestra boca, el Señor se agrada de nosotros, hermano. Y hermano, no te olvides de esta parábola. Espero que se haya quedado marcada en tu corazón. Por más grande, más difícil que se vea la situación, hermano, tengamos fe como un grano de mostaza. Vamos a ponernos de pie.